El día 1, el primer día de la apertura del cepo al dólar, y la verdad que muchas especulaciones se hacían respecto a qué podía pasar en este día 1, en este primer día de apertura del cepo cambiario, de dejar liberado el dólar después de 4 años de cepo, 4 años de restricciones para la compra de dólares en la Argentina, y de tener un dólar oficial y un dólar paralelo. Y la verdad que lo que sucedió en este primer día de dólar sin cepo es absolutamente nada. El dólar obviamente oficial subió, que estaba en 9,80, 9,70, subió y se estabilizó sin la intervención del Banco Central alrededor de los 14 pesos. El Banco Nación informó el dólar de venta hacia el final de la jornada en 13,95, en las casas de cambio estuvo alrededor de 14,10, pero el dólar mayorista, que es el dólar que compran los bancos y los grandes operadores, cerró en 13,38, 13,40, es decir, muy por abajo. Seguramente estos spreads, estas diferencias entre el dólar minorista y el mayorista tienen que ir achicándose. Todavía no está claro, digamos, cuál es la tendencia, dónde va a estar efectivamente el único dólar oficial. Pero si el mayorista se afirma alrededor de los 13 pesos o 13,40, este dólar, el dólar que hoy estuvo a 13,95 en el Banco Nación y en casa de cambio alrededor de los 14 pesos, bueno, ese dólar tendría que bajar. Pero bueno, hay que ver qué pasa a partir de mañana. ¿De cuánto fue la devaluación en el primer día del cepo? Entonces, bueno, una suba del dólar del orden del 40%. Y muchos se preguntaban si se superaba o no la primera prueba, que la primera prueba era poder estabilizar el dólar en un valor que está muy por debajo del valor que tendría el dólar si uno tiene en cuenta la cantidad de pesos que hay dando vuelta en la economía y las reservas que tiene el Banco Central. De hecho, el dólar hoy a 14 pesos o a 13,40 en el mayorista es un dólar que está por debajo de lo que fue en los últimos meses el dólar paralelo. Es un dólar más barato de lo que fue el dólar paralelo. Igualmente, es un dólar 40% más caro en el oficial. Y en un ratito vamos a hablar, acá está Mario Blecher, expresidente del Banco Central. Bueno, fue durante toda la campaña asesor de Daniel Scioli, y me interesa mucho su opinión, porque aparte es un hombre que está en el mercado financiero. Me parece que ahora se empieza a jugar la segunda prueba o el test para la política de Prat-Gay, que es cuánto de la suba del dólar oficial, de la devaluación, se pasa a los precios. Es decir, cuánta inflación adicional podemos tener por la suba del dólar. Pero si había dos pruebas, la primera era sin cepo, dejar flotar el dólar en la Argentina podía significar que hubiese un desbande cambiario, es decir, que la gente se abalanzara en los bancos por comprar dólares, que el dólar se podía disparar a cualquier nivel. Bueno, eso hoy no ocurrió. Por eso, la primera pregunta, ¿a cuánto estuvo hoy el dólar? Bueno, estuvo dentro de lo que esperaba el equipo económico. Alrededor de los 14 pesos, incluso el dólar mayorista más bajo, 13,40. Algunos le decían al Banco Central, ¿por qué no salió a comprar el Banco Central? Hoy el Banco Central podría haber dejado el dólar un poquito arriba y haber acumulado 100 millones de dólares de reserva, pero no lo hizo, no intervino el Banco Central. El Banco Central, que venía perdiendo todos los días 200 millones de dólares, 150 millones de dólares, con el actual esquema y con cepo, hoy sin cepo no perdió reservas. Con un dólar estabilizado, 40% más alto el dólar oficial. Es decir, y prácticamente sin brecha, desapareció el dólar paralelo, porque los que van y compran el paralelo son los que tienen todo absolutamente en negro. Bueno, se pudo comprar hoy sin restricciones. Bueno, hubo muy pocas operaciones. Hubo operaciones más que nada de operadores mayoristas, de bancos, de empresas que pedían dólares al Banco Central para hacer importaciones. Muy pocas operaciones minoristas, en parte porque obviamente la suba del dólar a 14 pesos desincentiva esa oferta o esa liquidación de temporada que había con el dólar oficial con cepo, que todo el mundo sabía que ese dólar era un dólar muy muy barato, era la oferta de la economía argentina en el último año. Pero también es cierto que el dólar a 13,60 o el dólar cerca de 14 pesos es más o menos el dólar tarjeta, era más o menos el dólar tarjeta de los turistas argentinos que se iban al exterior y pagaban
al tipo de cambio oficial viejo más el 35%, y por esa vía se fueron 7.000, 8.000 millones de dólares en el último año. Sin embargo, liberado el cepo, para acceder a ese dólar no hubo una corrida sobre los bancos, no hubo una gran afluencia de gente buscando dólares en los bancos. Bueno, el tope de compra es 2 millones de dólares mensuales como antes del cepo, ya lo habíamos contado. Pero insisto, la novedad, me parece la noticia del día, ahora lo vamos a hablar con Mario Blecher, es que vos abriste el cepo, extendiste totalmente los topes de compra, como había previo al cepo hace 4 años, y no tuviste una corrida cambiaria, no tuviste una corrida al dólar, y además el Banco Central no tuvo que hacer lo que muchos temían, que era tener que estar vendiendo reservas en 15 pesos para que no supere los 15 pesos y dé la sensación de que se desbandaba el dólar y demás. Ese era el peor escenario para el día de hoy. Y eso no ocurrió ni por asomo. Si el dólar estuvo incluso con dificultades para, de alguna manera, ubicarse alrededor de los 14 pesos. Por ahí podría haber estado más bajo de los 14 pesos hoy. El Banco Central, muchos lo critican porque dicen, hoy tendría que haber comprado dólares, haber aprovechado y dejado que el dólar suba un poco más, hasta 14,50. Y no lo hizo porque justamente quería mostrar que de la banda de los 15 pesos originales, por lo menos el primer día, el dólar estuvo bastante lejos. Bueno, ¿qué pasó con el dólar ahorro y el dólar turista? Bueno, desapareció. Ya el dólar es el dólar único. Los que fueron a comprar a los bancos dólar a 14 pesos o 14,10, compraron eso para atesorar o para irse al exterior, es lo mismo. Y aquellos que quieren pagar con tarjeta de crédito en el exterior están pagando el dólar a 14 pesos o a 13,95 en el día de hoy porque se liquida con el tipo de cambio oficial del Banco Nación. Bueno, ¿hay recargos de ahora en adelante para la compra de paquetes turísticos al exterior? No, no hay recargos. Se compra a un dólar oficial más caro, de 14 pesos, pero no se le recarga el 35%. Y había una pregunta respecto a qué pasaba con las devoluciones que tiene que hacer la AFIP para todos aquellos que se fueron al exterior en el último año pagando con el dólar tarjeta, el recargo del 35% que retuvo la AFIP, o aquellos que compraron dólar ahorro y se lo llevaron los billetes a la casa y tuvieron que pagar un recargo del 20%. Bueno, eso se va a poder deducir de la declaración de ganancias anual el año próximo. En abril en el caso de los autónomos, a principio de año en el caso de los empleados de relaciones de relación de dependencia. Bueno, ¿qué pasa con los pagos pendientes de las tarjetas de crédito? Bueno, se van a liquidar al tipo de cambio oficial del momento de cierre de la tarjeta, que en su mayoría están cerrando el 30 o 31 de diciembre. No sabemos cuál va a ser el dólar a fin de año. Si va a ser un dólar más alto del 14 pesos de hoy o más bajo. Justamente el Banco Central quiere dar la impresión de que va a flotar el dólar, que puede ir un poco para arriba, puede ir para abajo, no lo sabemos. Y me parece que acá viene lo importante, ¿no? ¿Qué pasa con las tasas de interés de los depósitos y de los créditos, que han subido mucho, sobre todo la de los créditos, porque el Banco Central, justamente para evitar una corrida al dólar, subió fuertemente las tasas de interés antes de hacer esta medida, están alrededor del 40%. Algunos bancos no están pagando el 40% para los depósitos porque tienen mucha liquidez, muchos pesos, y no están deseosos de captar demasiados depósitos, pero sí ya han empezado a recargar sobre los créditos. Y ese es el desafío que tiene ahora la política económica. Tratar de estabilizar en las próximas semanas o hacia enero el dólar en estos valores, un poco más bajo, un poco más alto, pero sin tener una tasa de interés tan elevada que puede impactar sobre el consumo, sobre la inversión, sobre el nivel de actividad. Y lo que vamos a discutir hoy, que me parece que ahora es el desafío principal del equipo económico, no es ya el tema este de la prueba principal. Y si abren el cepo, ¿qué? ¿Se desbanda todo? ¿Hay un dólar de 20 pesos? Bueno, eso no ocurrió. Y parece difícil que en estas condiciones vaya a ocurrir en los próximos días. Al contrario, la idea es, hoy decían, quedó una oferta de 300 millones de dólares que no liquidaron exportadores en el día de hoy, porque el Banco Central les estaba diciendo, véndanme los dólares a 12 pesos, y los exportadores dijeron, no, a 12 pesos no te lo vamos a vender. Entonces es probable que mañana también haya algunas presiones para la baja del dólar en vez de una suba importante respecto de los 14 pesos. Pero el desafío principal es que no se traslade a precios esta suba del dólar oficial, de 40% que ocurrió en el día de hoy. Es decir, que no entremos
en el camino de los últimos 4 años, cuando el dólar subía de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, y aún así siempre el dólar te terminaba quedando a los 6 meses barato. Es decir, el desafío que tiene por delante el equipo económico de Macri es que dentro de 6 meses no estemos diciendo, uy, mire, tiene el dólar a 14, nos tiramos de palomita a comprarlo porque es un dólar muy barato, aumentaron todos los precios de la economía, mucho más de lo que aumentó el dólar. Ese es el principal desafío que tiene por delante el equipo económico. Y los gremios empiezan a dar algunas señales de alerta, porque dicen, ojo que las remarcaciones fueron muy importantes previa a la devaluación del día de hoy y están reclamando ya una recomposición salarial cuando las paritarias recién comienzan fuerte a partir de marzo próximo. Entonces, ahí tiene Macri en el tablero, por un lado la política económica y por otro lado la política. ¿Cómo hace para llamar rápido a este pacto, a este acuerdo social y tratar de, ahora sí, hacer la otra parte de la política económica, que es un plan antiinflacionario, que no ha anunciado? Hasta ahora el kirchnerismo no tenía plan antiinflacionario, lo único que tenía era el dólar como única ancla de la economía. Bueno, ¿cuál es el plan antiinflacionario de Macri? Por ahora no lo sabemos.